Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque todo depende a qué hora estés viendo este capítulo del día de hoy. Queremos darte las gracias por conectarte con nosotros a este capítulo número 11 de nuestras cápsulas de Infocrianzas con Infomar. Y el día de hoy queremos hablarte sobre un problemita que hay por allí bien interesante, que es la hipersexualización en la infancia, y para eso tenemos a una estupenda invitada el día de hoy, quien nos acompaña, la maravillosa Zulma Camacaro. Bienvenida, Zulma. Gracias, mis amores. Un besote desde acá de la tierra de las flores, Medellín, Colombia. Encantada y muy agradecida con ustedes por esta grata invitación. Chévere, gracias a ti por aceptar participar en este capítulo tan importante con este tema que vamos a conversar. Y bueno, primeramente, pues me gustaría que todas aquellas personas que no conocen aún a Zulma, pues les voy a hablar un poquito de ella. Ella es Zulma Camacaro Fuentes, ella es psicóloga, magíster en orientación sexual, es asesora en sexualidad y de parejas, tiene un diplomado en docencia universitaria, también su segundo año aprobado de psicodrama, y es justamente el día de hoy que estamos grabando, no el día que ustedes están viendo, pero el día que hoy de que estamos grabando, está cumpliendo 11 años de experiencia en el área clínica. ¡Felicidades! Entonces, Muchas gracias. con esta presentación, pues nos gustaría, Zulma, que nos contaras un poquito más de ti en este ámbito profesional. O sea, como ya han podido escuchar, tienes algunas formaciones, una maestría. Digamos que, ¿cuál fue lo que te llevó a estudiarlas? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, cuéntanos un poquito de esa experiencia profesional. Seguro, muchísimas gracias. Bueno, yo me gradué, inmediatamente empecé a trabajar con adolescentes femeninas recluidas bajo libertad. Ahí estuve un año aproximadamente, fue para hacer la primera experiencia muy fuerte, bastante retador y movilizador, porque por supuesto, por encima de las herramientas que obtenemos en la universidad, nada se compara a la clínica ya de práctica, ¿no? Y por supuesto, eso también me ayudó muchísimo. Luego estuve eh, cuatro años trabajando para una fundación para personas en situación de calle y drogodependencia, también recluidos, y eran ya adultos varones, y eso por supuesto también me trajo mucho, eh, eh, digamos, aprendizaje a nivel de clínica, a nivel de incluso psicofármacos, de farmacología, por supuesto de atención y abordaje. Y esto me invitó en ese transcurrir a decir, bueno, hay algo más acá, ¿no? Y a darme cuenta, se me abrió una oportunidad en clínica, la aproveché, también la estudié, y seguido a eso, un gran amigo y colega me invitó a irme por no por irme por el área, sino me dijo, mira, hay esta oportunidad, hay esta vacante, ¿qué opinas? Y a mí siempre me había llamado la atención la sexualidad humana. Siento que va mucho más allá de la genitalización, y decía, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay a través de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Comportamientos que muchas veces no entendemos, o de esos gustos, o de esas situaciones que incluso están penadas a nivel legal. Y dije, no, esta es mi oportunidad, y quiero lanzarme y quiero gozármelo, y así fue. Aparte de conocer gente maravillosa, aprendí muchísimo, y creo que hoy en día es, digamos, mi fuerte. Por supuesto, sigo trabajando en la clínica porque es algo que me fascina, pero a nivel de orientación sexual, de sexología, hay muchos vacíos, ¿ok? Y esos Sí. vacíos generan tabúes, paradigmas, generan situaciones que son necesarias combatir a nivel de satanizar principalmente, y por supuesto de psicoeducar, que creo que es la batalla más fuerte que tenemos para disminuir todos esos daños que también sabemos que genera la mala información y la ignorancia con estos temas. Entonces, bueno,
acá estoy, de verdad que la docencia universitaria también, el psicodrama, Jay, que tú lo viviste, lo vivimos juntas, también por lo menos a mí me generó muchísimas herramientas a nivel kinestésica, a nivel del cuerpo, que de alguna u otra forma siento que complementan todo aquel aprendizaje teórico que se quedó y que no solamente es ponerlo en un consultorio, sino a través del movimiento, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Genial, Qué excelente bueno. escuchar todo esto. No, y qué bueno que sea así. Ahora, Zulma, de acuerdo a tu especialidad, digamos como ya más con respecto al ámbito de orientación sexual, ¿has tenido casos, digamos, como que de diferentes edades? O sea, tú puedes de repente contarnos un poquito a manera general, obviamente respetando la La ética. confidencialidad de cada caso, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los casos como más sonados que has tenido tú en tu consulta de este tema? Lo que tú dirías como que te ha llamado más la atención o que te ha pegado más. A ver, es importante comprender que la sexualidad humana es desde cero. A una mujer embarazada se le pregunta qué sexo es tu bebé y eso es sexualidad. Así que he tenido pacientes desde los 3 años hasta los 60, o sea, que es la sexualidad, de hecho, mayores, del adulto mayor, ¿no? Algo que últimamente me ha gustado mucho porque está muy satanizado también, en donde no, los abuelitos no tienen sexo y ya, los abuelitos es para la casa y la misa y mira, no, también hay una vida sexual activa con los abuelitos. Pero a nivel de llamarme la atención, eh, siento que el abuso sexual infantil es una de las cosas que menos me agrada de mi carrera y una de las que siempre me impacta, ¿ok? Y por supuesto, lamentablemente, hay que contener, hay que apoyar, hay que todo, pero no es lo más grato, ¿no? A nivel sexual, me siguen impresionando que en este año, 2021, existan personas que no conozcan sus genitales y que nunca, por ejemplo, tenemos 12 años de casados, Zulma, y nunca he tenido un orgasmo, ¿sabes? Eso me sigue llamando la atención. Me sigue llamando la atención el tema de adolescentes preguntando si a través de, puedo hablar sin tabúes, ¿cierto? Sí, 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 claro. Sin, ok, ok. tranquilamente. Estamos en YouTube. Ok, sí, porque sí, adolescentes preguntándome que si por sexo anal quedan embarazados, por ejemplo, eso me sigue llamando la atención y no de manera de burla ni de manera, sino que me causa como científica, como investigadora, me causa curiosidad de qué está sucediendo en los lugares, qué está sucediendo en la escuela, qué está sucediendo con esa falta de información. Y también el otro polo, ¿no? Cuando son adolescentes que saben de más o que han visto demasiada pornografía o que me dan casi que clases a mí, y es como, wow, ¿dónde está entonces el otro lado de los límites, de la supervisión, de todo esto, ¿no? Eso sí. Con respecto a casos que me llamen mucho la atención, y aquí ligo las carreras, es cuando la ansiedad y la depresión se apodera del aspecto sexual, es decir, hay tanta ansiedad, hay una depresión abrumadora y avanzada en donde exonero completamente la sexualidad de mi vida. Eso me sigue llamando la atención de esa liga, ¿no? Y estadísticamente hablando es bastante amplio, más de lo esperado, más de lo común, eso no se habla socialmente. Eso se No. habla en consulta, en lo privado. Hombres que no pueden mantener una erección porque están presionados por el tema económico. Esta situación pandemia ha desmejorado muchísimo la salud mental, slash la salud sexual, y es increíble cómo siguen llegando consulta a esto de pasamos todo el día en casa juntos, pero ni nos tocamos porque, o sea, la ansiedad de si vamos a llegar al próximo mes con dinero no nos permite. Entonces, ese tipo de situaciones me sigue llamando la atención.
eso por el lado estadístico, digamos, más amplio. Por otro lado, hay una estadística pequeña que no deja de quizás de generar sorpresa por, digamos, lo poco común de casos de zoofilia, casos de situaciones en donde los gustos son, por ejemplo, me enamoré de un globo, ¿sabes? Y mi satisfacción sexual es a través de los globos y sobre todo si el globo es azul. O sea, ese tipo de casos que generan como así. Vamos a revisar un poquito más, ¿no? Pero digamos que hay esos dos polos con respecto a lo que me estás preguntando. Vale, qué excelente todo lo que estás contando porque realmente es tan impresionante cómo la sexualidad humana se mezcla con un poquito de todo, ¿no? O sea, de repente hay muchos tabús, hay muchas cosas que desconocemos, o sea, mucha falta de información. Y bueno, de lo que comentaste, mira, hay dos cosas que me suenan. Primero, que efectivamente a pesar de que nosotras por lo menos seamos psicólogas, o sea, que seamos profesionales, más allá de nuestra carrera, seguimos siendo personas contactando con personas. Entonces, obviamente, claro, en este tipo de situaciones, por lo menos lo que comentabas del abuso sexual, es algo que nos va a doler, es algo que nos va a afectar, es algo que nos va a movilizar, porque definitivamente, pues igual está nuestro lado humano, ¿no? Y bueno, por esa otra parte, de la parte de desinformación, mira, yo también me llegué a encontrar, por lo menos en un colegio donde tuve o sea, dicté una charla bastante breve para los adolescentes, o sea, en esa parte del ámbito escolar, y era justamente sobre el tema de la sexualidad. Y era un tema que el colegio no quería tocar, pero que los adolescentes estaban pidiendo un montón. Y cuando nosotros estuvimos conversando, que ellos decían en el colegio, no, ya ellos saben, ya se les ha dado la educación, ya se les ha comentado, y nosotros estábamos hablando de cosas tan sencillas como enfermedades de transmisión sexual, sobre los anticonceptivos, o sea, muy, muy superficial. Y realmente era algo que tenían una cantidad de dudas que decían, o sea, y ya me impresionaba también, ¿no? Como tú dices, o sea, ¿qué pasó? Que si se supone que ya este tema se tocó, que ya se habló, ¿por qué realmente hay tanta desinformación? O sea, entonces realmente cómo se enfocó. Entonces, de acuerdo a esto, pues sí me gustaría preguntarte algo, porque hay muchas dudas sobre la educación sexual integral, sobre la educación sexual que se debe dar en la infancia, porque hay quienes creen que cuando nosotros hablamos como de estos temas de sexualidad en los niños vamos a sobreexponerlos o les vamos a dañar la mente, incluso porque se relaciona mucho con lo que es el erotismo, o sea, la gente como que confunde el erotismo con la educación sexual. Entonces, ¿podrías explicarnos como que un poquito mejor, así sea de manera breve, de qué trata esto de la educación sexual? O sea, ¿por qué se debe hablar y qué es lo que se toca? Hay una línea muy delgada entre promover, ¿ok? Y prevenir, ¿sí? Cuando yo promuevo la sexualidad, estoy invitándolo. ¿Qué pasa? Lamentablemente en Latinoamérica se tiende a promover. Esto es un banano y así se pone un condón. Y es que le estamos diciendo, puedes tener sexo, pero ponte esto para que evites un embarazo porque estamos sobrepoblados, o sea, ¿sabes? Pero no hay una educación de qué pasa si el condón se rompe, qué pasa si la mujer dice que no, qué pasa si el hombre no quiere y igual tengo la erección, tengo que decir que sí, tengo que decir que no, ¿ok? ¿Qué pasa si antes de eso o qué pasa el varón si no tiene la erección, cómo se hace sentir? ¿Qué hay que hacer pasos antes para que haya la erección? ¿Dónde se compra el preservativo? ¿Qué marca de preservativo para que no se rompa? O sea, no existe un trasfondo donde yo promuevo, perdón, no promuevo, sino que educo realmente. Y para educar se necesita, por supuesto, expandir información. Una de las cosas más importantes es naturalizar la sexualidad. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Que se tiene genitalizada, ¿sí? Y la sexualidad no es solo pene, vagina y penetración, la sexualidad es higiene, la sexualidad es diferenciación de género, la sexualidad es el respeto a tu cuerpo y al cuerpo de otro ser humano. Ser humano, Autoconocerse. ¿ok? Exacto, por eso, a tu cuerpo y al otro. Sí, por eso hablo también de higiene. Hay personas que no saben dónde está su clítoris, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es higiene, eso es biología, de hecho. ¿Sí? Este tipo de cosas.
Y cuando hablo de prevenir, dentro de la prevención está hablar de las adicciones como la masturbación, a la pornografía, a prevenir el abuso sexual infantil, como hablando de los depredadores, de lo que es la pedofilia, de lo que genera el efecto de que una persona te manipule, que una persona te hostigue, el saber decir que no y colocar límites sanos, el naturalizar la sexualidad no solamente en los colegios, sino también en el hogar, y que esta educación sexual no sea solo para los adolescentes, sino incluir a la familia, a los padres, compartir, naturalizarlo, ¿sí? Porque la vecina está embarazada, porque mis tíos se están divorciando. Eso es sexualidad. ¿Sí? Entonces se cree solamente que sexualidad son dos personas desnudas teniendo sexo, y no es así. Entonces, mientras ese, como decía Jay, ese erotismo existe y se ponga en la mesa, por supuesto que eso va a seguir sucediendo, ¿no? Eh, Aquí me pasó algo muy jocoso, y Jay que comentó lo de las escuelas. Yo también estaba acá en mi liceo y estaba hablando de la prevención del abuso sexual infantil, y yo dentro de eso doy una pequeña especificaciones de las enfermedades de transmisión sexual, porque para mí eso sigue siendo súper importante porque no lo hablan. Dicen es ponte el preservativo, pero no dicen qué pasa si no lo hago. Entonces, acá en Colombia en general hay una enfermedad de transmisión sexual que es una grosería, pero una grosería gigantesca, que es la gonorrea. O sea, es un Sí, sí. insulto, es un insulto que de hecho decirlo hasta me genera malestar, porque es que es aquí gravísimo. Y a mí al principio me parecía jocoso y no entendía el concepto, no entendía, porque por supuesto es algo nuevo para mí, ya he aprendido y por supuesto no lo uso para nada, al menos que sea para algo profesional. Pero cuando yo le estaba explicando, yo no sabía esto, y los niños se reían, se tapaban, otros se impresionaban, los adolescentes de hecho, porque fue en el Claro, liceo. Y cuando yo explicaba que era una enfermedad de transmisión sexual, ellos no sabían. Ellos solo sabían que era una mala Wow. palabra, una y mala palabra. No sabían o, de lo dónde usa, venía. o lo usaban a escondidas como insulto, o prohibido, esto está vetado, pues esto no se puede usar, ¿no? Entonces, desde ahí vemos la falta de información, ¿ok? Está bien que se tergiverse un término y que se use de otra manera, ¿ok? Porque por supuesto, una persona que le digas esa palabra acá es un insulto muy grave, pero realmente es una enfermedad. O sea, es como que a alguien le digas, no sé, eres un, como antes, un leproso, ¿sabes? Ajá, exacto. Que se convirtió como en un insulto. Eres un leproso, porque, ay, porque se te está cayendo algo de piel La porque llegaste de piel. la playa, X, Y, Z, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que está bien que se tergiverse la información. O sea, no sé si está bien o está mal, simplemente, ok, se Es algo pasó, que pasa, exacto, es algo que sucede. pero que tú sepas de dónde viene la palabra, o sea, que tú sepas por lo Exactamente. menos de qué significa eso científicamente, o hablado, de dónde viene. Entonces, desde ahí vemos cómo se tergiversa la información, y por supuesto hay una falta a mi criterio de escuela, de, del hogar, pero es porque siguen existiendo estos paradigmas y este miedo de que Y si lo digo, tabúes. lo promuevo, y es todo Ujú. lo contrario. Mientras más lo naturalizo, más lo prevengo. Perfecto, genial. Y eso es algo que la gente, realmente los adultos, lastimosamente, no terminan de entenderlo, porque de repente venimos como que de otra escuela, ¿sabes? O sea, como que, bueno, a mí me enseñaron todo lo contrario, entonces muchos continúan diciendo, no, mejor no, porque a mí me dijeron que eso no se decía, y pues lastimosamente el mundo cambió, la vida es otra, y así como son cosas que van a pasar, es mejor que nos anticipemos y eduquemos y orientemos, y que cuando sucedan, pues ya digamos que el adolescente o quien está entrando ya en su primera etapa de adultez sepa qué hacer, porque ya fue orientado. Ahora, Ujú. Zulma, mira, existe, cuéntame, cuéntame. Que, no, iba a decir que aparte que está bien que no lo sepas. O sea, tú como mamá, Michelle, está bien que no tengas las herramientas, porque tú no eres profesional en en el área, pero búscalas.
¿Sí me claro, explico? O sea, busca un profesional que le explique a tu hijo. Está bien una escuela que le dé miedo, una escuela que sea católica, una escuela, pero si sabes que es necesario y que eso va a ser para el bienestar de los, busquen los pasantes en psicología, profesionales en el área que vayan, enfermería, o sea, sabes, que vayan y digan, hey, esto es salud, esto es lo que es, esto es lo que es necesario saber en cuanto a esto, porque no es necesariamente que todos los maestros se hagan expertos, todas las mamás y papás se... No, es sencillamente al menos tener la apertura de... claro, es así. Ahora, Zulma, una pregunta. Tú sabes que actualmente pues existe un problema que es el que básicamente vamos a tratar el día de hoy, que es esto sobre la hipersexualización en la infancia. Y pues a mí me gustaría que hoy día tú nos contaras como experta eh, qué es, o sea, trata de llevarlo como a más B, dos manzanas suman tres, trata de hacernos entender aquí a quienes somos ajenos a tu área, básicamente de qué trata esto y por qué se considera que la hipersexualización infantil es un problema. A ver, esto es antagónico en lo que venimos conversando. ¿Por qué antagónico? Porque es la sobreexposición. ¿Ok? Venimos hablando que en los colegios hace falta la naturalización, hablarlo más, en los hogares, conversarlo, tratar de llevarlo como un tema natural dentro del hogar. Y este otro lado, lamentablemente, es la contaminación y la sobreexposición exposición a la sexualidad. Eh, si vamos caminando o en un vehículo, vemos vallas publicitarias con mujeres casi desnudas, promocionando, co- por ejemplo, un jean, pero la Sin mujer camisa. está en sostenes, o sea, pero Ah, veo el jean o veo los senos y veo el ombligo, el dorso de la mujer. Eh, ¿Qué pasa con eso? Porque para promocionar un jean una mujer tiene que estar desnuda, ¿no? O semidesnuda. Em, Vemos todavía en programas como las novelas esta situación de sobreexponer a las 4 de la tarde, donde un niño puede estar pasando los canales, cómo mantienen relaciones sexuales subjetivo, pero más sí, pero para directo un niño, exacto, más directo que subjetivo, ¿no? Eh, Vemos, por supuesto, situaciones en las que hay promoción, y es lo que hablaba de la diferenciación entre la prevención y la promoción, en donde vemos ropa muy sexuada en niños, porque adolescentes es otro tema, pero en niños, donde, por ejemplo, el tallaje para niña es más pequeño que el de niña, ¿no? Promoviendo no solamente que le quede más pegada, sino que deben ser más delgadas. Una niña de ujú, 7 años, ¿sabes por qué? Sí, que muestre el ombligo, que sea con cacheteros, un short de jean, es como, ¿por qué? ¿Sabes? Ujú. Ese tipo de cosas no es una crítica realmente a las marcas de conozco quién lo hace y quién no lo hace, no es una crítica tampoco a las madres que lo compran, porque quizás esa ropa, ese estilo de ropa es necesaria para un verano, para un viaje a la playa, para un río, y creo que todo esto tiene, por supuesto, también sus espacios y sus momentos, pero sí es verlo un poquito más allá con lupa y socialmente cómo esto puede afectar la psique de esa persona que lo usa, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ahorita que soy mamá y que busco ropa, yo quisiera comprarle a mi hija un body verde porque es mi color favorito y no consigo. O sea, solo hay con florecitas, con corazoncitos, con todo es muy femenino. Y es como que yo no quiero masculinizar a mi hija, quiero es un body verde, Ujú. ¿sí? Que es fíjate, un color que yo tengo, o sea, yo tengo ropa verde y yo no me considero claro. masculina. Entonces, Bueno, ¿por qué no la puedo conseguir? y fíjate que tú tocas ese tema y yo lo viví cuando estaba tratando de comprar la ropa de mis hijos antes de saberles el sexo o el género, porque yo decía, ajá, yo no sé qué van a hacer y yo quiero irme adelantando, yo quiero ir comprando algo de una vez. Y
nada, o sea, tú entrabas a todas las tiendas y todas las tiendas eran así, rosado, azul, Rosado, rosado, azul. azul. Ajá, y el color neutro, ¿dónde lo consigo? O sea, yo quiero No, bodys blancos, amarillos, grises, que yo se lo puedo no poner hay. si es hembra o varón, no. Ah, no, bueno, te podemos ofrecer este pantalón que es de niña, es blanco, pero es de niña, si quieres lo llevas, y yo, bueno, dámelo, o sea, ¿qué importa? Un pantalón blanco, eso no, porque tiene que ser de niña, es un pantalón blanco y ya, si yo quiero que mi Pero varón se tiene ponga pantalón tallaje de blanco, niña, o sea, es sí, de bebé exacto. recién nacido, pero tiene tallaje de niña. Que tú Eso lo viví después, cuando ya se lo fui a poner y supuestamente era un talla 6 y resulta que le quedó a los 3 meses. Ajá, ajá. Bienvenida a mi mundo. Pero una Entonces, locura, de verdad. ¿qué pasa con esto? Que obviamente genera sí o sí una presión en la psique, ¿ok? Sí o sí genera esta situación en la que mientras, paralelo a esto que estamos hablando, hay una lucha por protegerlos, por conversarles que la ropa no tiene género, que los juguetes no tienen género. Por otro lado, la industria no ayuda porque es azul, rosado, porque esto es para niña, esto es para niños, incluso la juguetería los separa, o sea, tú ves el mundo Totalmente, sí. rosado de Barbie, de Floripepiao que dice Rafa, y de este lado los monstruos y los superhéroes, ¿no? Y es como, ya va, porque las niñas no pueden ser superhéroes y porque un varón no puede comprar una cocinita cuando sabemos que en la vida real los chefs mejores del mundo son hombres, o sea, y Claro. eso no es, y eso no es porque nosotras no sepamos cocinar, es porque eso lo dice la estadística, ¿sí? Mira, y Entonces, fíjate que de eso, antes de que sigas, y discúlpame que te interrumpa, que realmente llama tanto la atención porque, por ejemplo, hay papás que sí están abiertos y dicen, ah, mira, mi hijo quiere una cocinita, yo le voy a comprar una cocinita, pero resulta que a mi hijo no le gusta el rosado, o sea, porque los niños también tienen sus colores favoritos y no le gusta el Exacto. rosado. Y le quiero comprar una cocinita y nada más hay cocinitas rosadas. ¿Por qué? O sea, porque no hay variedad de colores, porque todo tiene que ser de eso, incluso a las niñas, o sea, no necesariamente me tiene que gustar el rosado. A mí de niña a no mí me no me gustaba el gusta el rosado rosado. y todavía no me gusta, mira, estamos igual. No me gustaba y son cosas que pasan. Mira, yo de niña yo sufro de algo que es hipersensibilidad en muchos ámbitos, ¿no? Pero por lo menos en la parte táctil. Mi mamá me vestía con ropas de niña y eran tan apretadas, como dices tú, que yo no me podía mover, yo me quedaba como quieta y entonces para que la ropa no me molestara, mi mamá me tenía que comprar ropa de varón. ¿Por qué? Porque no había ropa de niña holgada. Entonces realmente sí es un problema, pues, o sea, no es algo que Claro. nosotros comentemos como que, ay, sí, porque no los queramos inventar, porque eso antes no pasaba, o sea, yo cuando estaba niña 20 años atrás me pasaba, entonces no es algo que es novedoso, eso es algo que sí No, venimos no, no, y es arrastrando que desde hace tú mucho vas a tiempo. una fiesta infantil, un niño que cumple tu bebé que tiene 4 años, vas a una fiesta infantil de niños de 4 años. Entonces tú ves a los varones con sus botines, con sus jeans y con su camisa bien cómodos para correr, para saltar en el brinca-brinca, para si se dan un mamonazo, o sea, se caen, el jean los protege y ves a las niñas en panty media, con el vestido, con el lazo, de blanco, no corras, te vas a romper las Leo, y pantimedias, los zapatos bájate que la resbalan. falda, ajá, y los zapatos no me acuerdo cómo es que se llama esa Sí, suela que es pezuela, tan, pues, que esto es Ajá. tan terrible. molestosa, no corras, te vas a dañar el vestido, las niñas no se pueden ensuciar, Ay, yo siéntate era bien, de la que cierra llegaba con las las Pero ¿por panties piernas, qué? rotas. ¿por qué? Pero ¿por Porque, qué? Si yo o quiero sea, correr, o sea, yo quiero hacer una campaña, no solamente de esto que estamos hablando, sino que no debería existir ropa blanca para los niños. Por favor. yo la amo, pero es Porque- terrible. Yo la o amo, si pero es existe la Dígame, ropa terrible. primaria, blanca, que venga con alguien que la lave, que no sea yo, ¿ah? gracias. No, y dígame primaria en Venezuela, la franelita blanca. ¿Por qué blanca? ¿Por qué no En otro color? primaria, Por lo menos claro, el Uy, ¿verdad? beige, sí. que les ponen ya a la parte de bachillerato grande. Más bien póngale beige a los de primaria, o sea, que es un color que Sí, no sí, se nota sí. tanto que se ensucia, pero sí, o sea, realmente es un Sí, problema. o un gris que también es neutral, que Exacto. para mí todos los colores, o sea, ningún color tiene género, pero bueno, de neutro. Exacto. Por supuesto, esa sobreexposición genera muchas preguntas, genera muchas dudas. También la falta de supervisión, o sea, hay niños de 8 años viendo programas de televisión que dicen que es para adultos, ¿ok?
y que por supuesto yo quiero ver mi novela, pero mi hijo sigue despierto, entonces igual la veo y la veo abrazado con ella viendo la novela, ¿no? Entonces es como que de alguna u otra manera expongo a situaciones que no son necesarias o que no son aptas para su edad, y eso va a generar como que de dónde viene esto, ¿no? Las canciones, que lamentablemente en una fiesta infantil lo menos que se escucha son canciones infantiles, ¿no? Entonces tenemos estas canciones con un contenido muy alto sexual, en donde Terrible. los niños la repiten sin saber, porque la mayoría no entiende qué están diciendo, e incluso los adultos aplaudiendo les parece jocoso, y esto es una sobreexposición, incluso eso está catalogado como un abuso de exposición, ¿ok? Porque un niño diciendo, sí, le quiero meter, no, mejor sácale, me gusta 3 veces, si tu novio no te, ¿sí? Todo esto, aunque parece en algunas personas al parecer gracioso o normal o lo han naturalizado, la realidad es que es una sobreexposición. Y yo entiendo Claro. que las personas que me están viendo o incluso ustedes mismas están diciendo, bueno, Zulma, es que no los podemos poner en una copa de cristal, en una burbuja, o sea, eso está en los autobuses, eso está en el taxi que me monto para ir al trabajo, está en el transporte público que los lleva al colegio, bueno, cuando no había pandemia, eso está en el vecino que pone todo volumen un sábado en la noche, eso. Sí, es cierto, obviamente no podemos poner en una burbuja a los niños, pero sí intentar al menos disminuir eso en el hogar, disminuirlo en la escuela, explicarlo, ¿ok? Que haya un contexto, que pueda haber una apertura para hablarlo, y ahí es cuando se entrelaza con el tema anterior y con esa psicoeducación sexual infantil sana, fidedigna, real, no de una sola conversación, porque yo también he tenido padres en consulta que me dicen, Zulma, ya yo tuve esa conversación. Y yo, ¿esa conversación? O sea, eso no es una conversación. O sea, tu niño no se aprende la tabla de multiplicar en una conversación. Un niño no Exacto. se aprende a amarrar los zapatos en un día, en una enseñanza. Amárrese los zapatos, listo, pues ya lo enseñé, ya de por vida tiene que saberlo. No, o sea, eso es sentarse, qué preguntas tiene, qué te surgieron durante esta película, qué piensas tú que pudo haberse hecho mejor, qué quieres saber de esa canción que te llama la atención, ¿sí? Y por Ujú. supuesto ahí podemos pasar todo el día hablando porque vamos a ver el machismo, vamos a ver la sumisión de la mujer, vamos a ver, por supuesto, muchas cosas donde lamentablemente se tiende a verse más expuesta el cuerpo femenino que masculino. Entonces, todo eso genera sí o sí un impacto en la psique de nuestros hijos, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque están ahí, porque lo están viendo, porque lo están viviendo. Y cuando crecen, que lo naturalizan, creen que eso es lo esperado, creen que eso es lo normal. Entonces, por eso hay niños que, adultos, perdón, que pudieran no respetar el cuerpo del otro o a sí mismo, incluso problemas de autoestima, porque yo veo que la valla publicitaria es el jean y es para vender un jean, pero yo no tengo ese cuerpo, entonces yo no puedo comprar ese jean, entonces me siento mal conmigo, ¿sí? No es solamente a nivel sexual, de encuentro sexual, es también de cómo yo voy asimilando la sexualidad en mí, conmigo, con el autoconocimiento y reconocimiento de mi cuerpo, ¿no? Entonces, por supuesto, sí genera un cambio, ¿sí? Muchos papás que me pudieran estar viendo, mamás, pero bueno, pero qué ridículo es, ¿quién no ve una novela? O, ay, bueno, Zulma, pero tampoco exageres, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero sí o sí es necesario darnos el permiso de reconocer que algo afecta, y es necesario comprender que sí o sí afecta. ¿Me la vas a pasar? Sí, entonces, por Estamos, supuesto, estamos en vivo. exacto. Este, Sí, iba a decir. Entonces, sí genera un impacto psicológico fuerte, que puede desarrollar y traer trasfondos que aunque no nos guste o que ahorita no veamos, sí o sí genera, por supuesto, el hecho también de estar
fuera de contexto con el tema, como decía, de la ropa. O sea, una niña de 5 años que le pongan un crop top y un chorcito para ir a una fiesta de cumpleaños, ¿cómo se va a vestir a los 15? ¿Y cómo le dices que no? ¿Sabes? Entonces, Exacto. todo eso son cosas que desde ahora afectan a la sexualidad. Bueno, Exacto. fíjate, Zulma, que por lo menos tú hablabas allí de... ¡Hola! ¡Hola, Bienvenida, Sara. Sara! Qué lindo, Dios la cuide. Bueno, aquí estamos entre madres y así que tranquila, entendemos que la maternidad no tiene horario y mucho menos a la hora de lactar. Así Así es, que nosotras aquí buen provecho. apoyamos todo lo que tiene que ver con maternidad. Sabemos que Bu- buen Buen provecho, provecho, Sara. Sara, Listo. digo yo. No, y aparte que nosotros Dios apoyamos mío. también de que una mamá puede ser profesional, puede ser trabajadora y aún así puede ejercer su rol de mamá. Entonces, bueno, aquí estamos, Claro. viendo que es posible. Chévere. Yo Entonces, te mira, decía, mira, bueno, adelante. dale, dale, dale. No, dile tú, dile. No, mira que sí, realmente es algo que preocupa bastante, incluso por lo menos a veces las cosas no nos damos cuenta porque no se ven, o sea, no es tangible o no está visible, pero el hecho de que nosotros no lo podamos ver no significa que no esté generando un problema, o sea, no significa que realmente no esté pasando cosas internamente que no estemos notando. Y sí retomo bastante lo que comentabas de por lo menos explicar, porque obviamente como dices, no estamos en una burbuja. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, a mi papá le gustaba ver Los Simpsons. Los Simpsons sabemos que no es una caricatura para niños. Yo lo llegaba a ver con él, pero siempre que veíamos un capítulo, mi papá me explicaba, por ejemplo, estás viendo Exacto. haciendo Homero, eso que él está haciendo, eso lo hace ser un mal padre, porque él está descuidando a sus hijos. ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Y qué opinas de aquello? Entonces él me preguntaba y yo le decía, no, eso está mal. Y él me decía, sí, eso está mal. Lo que está haciendo Bart, eso está mal, eso no se debe hacer. Entonces sí, lo estoy viendo, pero también me están dando una orientación de qué cosa tiene que pasar y tampoco era que yo sola veía el programa todo el día como me Exactamente. provocaba, pero sí, o sea, en algún momento van a estar expuestos y nosotros pues también tenemos que dar como que esa información, esa orientación, esa guía como adultos que sí lo comprendemos mejor, ¿no? Y entonces me gustaría, dime, Chelny, que veo que le quieres preguntar algo No, también. no, porque justo eso era lo que iba a decir, o sea, llega a pasar en algún momento, porque tampoco es la misma palabra que usó Zulma hace rato de satanizar, tampoco se trata de que jamás en tu vida vas a poder ver un capítulo de una novela junto a tu hijo o a tu hija porque no, porque lo vas a... No, no, o sea, puede llegar un momento, no es que vas a ver todas las novelas abrazados con tu hijo ahí, pero si llega algún momento a suceder, lo que tienes que hacer precisamente es orientar, aprovechar las situaciones que estás viviendo o que están viendo o que estás acompañando en ese momento, que incluso se utiliza hasta con las mismas comiquitas, porque hay personas que de repente detestan a Peppa Pig porque ella es una malcriada, porque ella es una grosera, pero ya va, es que esta es una comiquita que fue hecha para que papá y mamá la vean, para que papá y mamá entiendan cómo es el comportamiento de una niña de esa edad y para que papá y mamá vean los ejemplos de crianza respetuosa que dan los padres y los abuelos de Pepa y precisamente te ayude a explicarle a tu pequeño, porque lo estás acompañando a ver su comiquita, las situaciones que pasaron y decirle, mira, ¿tú crees que el comportamiento que tuvo en este momento es el más adecuado? Sí, no, tal. Y tú conversas, discutes, orientas y enseñas y de la misma forma que lo puedes hacer con un niño de esa edad, con ese ejemplo, pues si en algún momento viste el capítulo de la novela abrazado con tu muchachito y pasó algo, explícalo, orienta, aprovecha la oportunidad. Chévere, entonces bueno, con toda esta información que tenemos, me gustaría, Zulma, que para que podamos cerrar, le pudieses dar como, aunque ya les has comentado un poco a los padres, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pero, ¿qué cosas le podrías decir a mamá, papá, a cuidadores, a docentes que de pronto ven esto, que están preocupados por este tema? ¿Qué cosas creen que puedan hacer en casa para poder llevar una sexualidad acorde a cada etapa de sus hijos, para que pronto ellos puedan hacer algo desde casa para orientarlos, para guiarlos, y pues sabiendo que existe este tema y que de pronto en casa podemos estar haciéndolo lo mejor posible, pero en algún momento van a estar expuestos? Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Mira, primero reconocer que tu hijo, tu hija, tu peque, tu adolescente es un ser sexual.
¿ok? Y que de eso no va a escapar. El esconderlo, el no hablarlo, no va a hacer que no lo sea. La realidad es que tu hijo nació con un genital, tu hija, ¿ok? Y con hormonas, eso lo hace ser sexual, ¿ok? Ahora, por supuesto, sobre exponerlos y obviamente ya decir, ay, tú eres un ser sexual, sal desnudo a la calle, es el otro polo, pero ya reconocerlo, internalizarlo, comprender que esto es parte de la biología y la genética del ser humano, ¿sí? Incorporarlo y naturalizarlo en nuestro hogar es una de las cosas más importantes. Muchas veces me preguntan, Zulma, pero ¿cómo lo naturalizo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo sé yo? Otra de las cosas muy importantes es saber y reconocer en qué proceso del desarrollo evolutivo se encuentra tu hija o tu hijo. Sí, o sea, obviamente jamás va a ser lo mismo hablarle a un bebé de 2 años que a un niño de 5, que a un niño de 8, que a un adolescente de 14, jamás. Pero sí es el darte permiso de ir de alguna manera comprendiendo cuál es el lenguaje adecuado para su edad e ir incorporando información. No tiene que ser de inmediato, no es que, mira, sentémonos, la vagina, el pene, se mete. No, no, no. Por ejemplo, el ir reconociendo las partes físicas, a mí me causa mucha gracia cuando yo le pregunto a los papás, ¿él se sabe los nombres de los genitales? Sí, le dice cucurucho y peperucho. Y es como que no, entonces no se la sabe. Y yo empiezo, ¿cómo le dice a esto? Boca. ¿Cómo le dice esto? Nariz. ¿Y por qué a su pene le dice cucurucho? O sea, si se llama pene. Porque a su vulva le dice cuchumina, si se llama vulva. O sea, tú no le dices al codo currucú, o sea, tú le dices todo, ¿sabes? Tú no le dices a los cachetes choco choco, o sea, tú le dices cachete, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos, ya a partir de ahí vemos que hay tabúes, ¿sí? Entonces, ir rompiendo con eso desde el lenguaje adecuado, desde los nombres por los nombres y desde la higiene. O sea, ya un niño de 3, 2 años es necesario que se sepa los nombres de sus genitales y que sepa ya cómo al menos lavárselos. Quizás mamá supervisa, quizás por supuesto se le sigue lavando, sí, pero ya tiene la capacidad de reconocer sus partes del cuerpo. Glúteos, ano, pene, testículos, vulva, ¿ok? Ano, todo eso. Y eso también genera el hecho de saber cuál es el techo. Hasta ahí es importante que el niño sepa. Y eso también va a ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Si yo a la vagina le digo galleta y mi hija de 5 años me dice, mi tío Juan se comió mi galleta, ¿cómo yo reconozco que es un abuso sexual infantil o que el tío Juan se compró una galleta Oreo y se la comió? ¿Ok? O sea, ¿cómo yo puedo evaluar eso? Entonces es muy importante, no es lo mismo que diga, mi tío Juan me tocó la vagina, la vulva, a que mi tío Juan se comió la galleta, ¿sí? Entonces todo esto que parece quizás obvio o que parece que ya se debería conocer, no es lo usual, no es lo que sucede constantemente en los hogares. Entonces, esa es la invitación a una educación sexual sana, fidedigna y amplia dentro de nuestros hogares, sin esperar, uno, que nuestros hijos lo busquen en otro lado, porque lamentablemente lo pueden buscar en un sitio donde se encuentren adultos no idóneos, no sanos mentalmente, o que se sobreexpongan ante el Internet con la pornografía y exista esta hipersexualización. Y por supuesto, también dentro de ese reconocimiento de lo que es su desarrollo cognitivo, es respetar su cuerpo y respetar las etapas, es decir, la forma de vestirlos, la forma del lenguaje, la forma de los bailes. Hay niños que bailan muy sexualmente eróticos, muy de demostraciones muy
sensuales. Ey, ¿dónde están los límites? Porque una cosa es que esté bromeando, una cosa es que esté, pero tampoco sobreexponerlos. Eso, miren cómo baila, entonces lo envío y hago TikTok y lo publico y lo sobreexpongo. Ey, ¿qué está sucediendo con la intimidad de tus hijos? ¿Sí? Eso también es muy importante. Perfecto. Qué bueno, Me encanta. me encanta. Sí, las dos igual. No, felicito de verdad todo tu conocimiento y le doy gracias a que puedas compartirlo el día de hoy con todas estas personas que, bien sea que nos están viendo a través de YouTube o que nos están escuchando a través de Spotify, a través de Google Podcast, a través ¿qué? ¿Cómo es el otro, Jay? Yo no me sé de verdad los nombres, soy demasiado perdida con esto es terrible, casi siempre ella es la que lo presenta porque yo me pierdo demasiado con los nombres, como no los uso. O sea, yo de verdad casi nunca utilizo eso, entonces no estoy en onda. Pero de verdad que gracias, Zulma, bueno, por bañarnos en conocimiento, el cual es bastante útil, sobre todo por todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Se conoce a través de esta etapa de pandemia que han habido muchísimos casos de abuso. Lastimosamente, eso se ha ido como expandiendo, ha crecido, o no sé si es que ahora suena más y antes no sonaba, pero realmente es terrible y muchas personas, muchos papás y mamás están interesados en orientar y para eso estamos contigo el día de hoy, precisamente para que ellos aprendan un poquito más y logren ese cometido que es el que quieren con sus hijos. Así mismo, no, de verdad que Muchísimas muchas gracias gracias. a ustedes por la invitación, por esta, me siento un honor ser parte de Infomami y siempre abierta para ustedes y por ustedes cuando me necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esa invitación y me gustaría que le pudieses comentar a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, dónde pueden conseguirte, algún correo, tus redes sociales, para que ellos también pues, te puedan ubicar por allí. Seguro, claro que sí. Aparezco en Instagram como @zulmacamacaro, mi primer nombre y mi primer apellido. Ahí en el link de la biografía inmediatamente le dan clic y aparece mi WhatsApp y con muchísimo gusto lo puedo atender. Igual en la página web de Infomami está toda mi información, mi número telefónico, donde me pueden conseguir. Y bueno, acá estoy por y para ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Perfecto. Sabe acotar que es excelente, de verdad. Sí, de verdad la he sí. utilizado. No, de verdad que sí, todo lo que dices es tan importante porque como incluso dice nuestro lema, una mami informada o un papi o cualquier persona pues informada toma decisiones más acertadas y es que mientras más nos informemos sobre este tema de la sexualidad humana en general, pues mejor vamos a tener muchísimas más herramientas, vamos a saber cómo reaccionar, cómo responder y si no sabemos, como decía ahora Zulma, busquemos al profesional que sí sabe y que sí nos puede orientar, en este caso con Zulma. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que si están en YouTube pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y seguir nuestro podcast en todas las plataformas. Muchas gracias. Y nos despedimos de Sara también, que ya está así como que... Beso a Sara. Ya me está llamando. Sí. Chao. Bye. Sí, bye, me voy corriendo. Chao.